Buenas noches, mis hermanos. Les saludo en el amor de Dios, esperando y confiando, ¿cierto?, de que la bendición y la compañía, la protección de mi Señor ha estado con ustedes, como lo ha sido conmigo también. Aquí estamos nuevamente, ¿cierto?, esperando que el Señor nos hable a través de su palabra, como lo hemos hecho, ¿cierto?, desde que empezó todo esto a regirnos por este medio. Y en esta tarde, ¿cierto?, el Señor nos va a entregar un tema muy importante para nuestras vidas, esencial para nuestras vidas. Pero antes de que ya empecemos la exhortación de este mensaje, de este estudio, vamos a orar para que el Señor, ¿cierto?, a través de su Espíritu Santo, nos conecte, nos abra el entendimiento para poder comprender esta enseñanza y ponerla, ¿cierto?, por obra en nuestras vidas. Les invito, mis hermanos, que cierren sus ojos. Este momentito es para esto, para dedicarlo, ¿cierto?, en comunión, ustedes, conmigo y el Espíritu Santo, a poder esperar la palabra, la enseñanza que el Señor va a entregar a nuestras vidas. Estamos ansiosos, ¿cierto?, siempre de que el Señor nos entregue palabra, que nos entregue este fundamento que es tan eficaz hoy para poder alentarnos, para poder esperanzarnos cada día y entender y comprender que todo está en las manos de Dios. Le invito para que oremos al Señor. Padre, le damos las gracias porque reconocemos su grandeza, porque reconocemos, Padre amado, su soberanía en nuestras vidas. Tenemos gratitud porque nos sentimos privilegiados, Señor, de poder escuchar, aprender de su palabra. En todo momento, Señor, usted nos está alentando. Es por eso que le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo nos enseñe, que nos hables a través de su poderosa palabra, que ella sea, ¿cierto?, la que vaya regenerando nuestro entendimiento, para poder comprender, para poder ser hacedoras de ella. Que sea su Espíritu Santo el que tome el dominio, el que tome el gobierno de nuestras vidas, de nuestras mentes. Padre, se lo pedimos a usted a través de su Hijo Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, en esta tarde un tema muy importante, como les decía, que es el Espíritu Santo. Siempre tenemos, ¿cierto?, el conocimiento, los hijos de Dios, que el Espíritu Santo, ¿cierto?, es uno perteneciente a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabemos, ¿cierto?, que es un pilar fundamental en nuestras vidas, que el Espíritu Santo, ¿cierto?, se hace manifiesto en nuestras vidas, porque su palabra dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros muchas veces, quizás antes de conocerles, teníamos esta confusión, o cuando todavía no entendíamos la palabra, de que quién era el Espíritu Santo, qué función cumple, ¿cierto? ¿Quién es? Es como dice el mundo, ¿cierto? Dice que es una energía, ¿cierto? Que es una fuerza, ¿cierto? Que el Espíritu Santo, la función es hacer milagros, es hacer hablar en lengua. Nosotros sabemos que es Dios, que es Dios mismo, pero, ¿cierto?, que es el Consolador. Es la promesa que hizo Jesucristo manifiesta en nuestras vidas, ¿cierto?, de que Él enviaría a este Consolador. Este Espíritu Santo, que si nos vamos a la palabra, está desde el principio, ¿cierto?, en el libro de Génesis, ¿cierto?, el principio, en el capítulo 1, en el versículo 2, ya, ¿cierto?, la palabra
muestra de que el Espíritu Santo ya estaba, ¿cierto? Cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya estaba desde el principio. No es que apareció ahora último, no, Él estaba con Dios. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, en el versículo 26, ¿cierto? Ahí vemos, ¿cierto? Dios presente. Cuando dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios siendo Dios, si hubiese estado solo, Él perfectamente, ¿cierto? Con su poder, Él podría haber hecho, ¿cierto? Y haber creado al hombre. Pero en este versículo, ¿cierto? Dice Dios, hagamos. ¿Cierto? Esta compañía que estaba con Él, esta palabra hagamos, que estaba hecha y expresada quizás, ¿cierto? En presencia misma de Él, porque Él era Dios, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero nosotros podemos darnos cuenta que Dios no estaba solo. La diferencia, ¿cierto?, que podemos ver es que es un Dios en tres personas. Estaba el Espíritu Santo que se movía sobre las aguas, ¿cierto? Dios el Padre que hace, ¿cierto?, esta interrogante de hagamos. ¿Y cómo podemos nosotros preguntarnos ¿y dónde estaba el Hijo? Porque acá no lo nombra, no estaba. Pero si nos vamos, ¿cierto?, al libro de Juan, ¿cierto?, capítulo 1, versículo 1, ahí el Señor, ¿cierto?, a través de su palabra, nos da a entender que también estaba y estaba desde el principio. Dice la palabra del Señor en San Juan 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién era el Verbo? Cristo. ¿Cierto? Jesús estaba, dice, desde el principio. Estaba con Dios y era Dios. ¿Cómo confirma la palabra de Dios, cierto? Que es un complemento perfecto, pero que a nosotros, cierto, nos dio la gran bendición de que cuando Jesús, cierto, cumplió su trabajo, cumplió, cierto, su función aquí en la tierra, no nos dejó solos, sino que Él mandó este Consolador, su Espíritu Santo. Esta promesa, cierto, de Jesús, que se encuentra en Juan, cierto, capítulo 14, Juan 14, versículo 16 y 17, dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Rogaré al Padre, ¿cierto?, que envíe otro Consolador. Qué promesa más eficaz en nuestras vidas, sabiendo, ¿cierto?, que fue cumplida. No quedamos solos, sino que Él envió este Consolador. Dios envió, Jesús rogó, pidió al Padre este Consolador, este Espíritu Santo, ¿cierto?, que viene a acompañarnos,
¿cierto? Este Espíritu Santo que es el que a nosotros nos alienta. Este Espíritu Santo, ¿cierto? Que es nuestra compañía, el que vive en nosotros, porque nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y esta promesa es fiel, como decimos siempre, y es verdadera. La promesa de Jesús, ¿cierto? Que mandaba otro consolador. Otro. ¿Por qué? Porque el uno, era Jesús. Él se iba y el Padre enviaba a otro. Otro con la misma esencia, con la misma eficaz, como era Jesús aquí en la tierra. Pero ya no venía, ¿cierto?, hecho hombre, ¿cierto? No iba a ser de carne y hueso, donde todo lo podían ver, sino que el Espíritu Santo no se iba a ver solamente, ¿cierto? Se iba a sentir en la vida, se iba a hacer sentir. Consolador, si nos vamos a la palabra consolador, sabemos, ¿cierto?, que la palabra de Dios está traducida del griego, y en el griego consolador, ¿cierto?, es parakletos, y parakletos es el que está a tu lado para ayudarte. Es el significado que tiene, ¿cierto?, en el griego, ¿cierto? Parakletos, que es consolador, y que significa el que está a tu lado para ayudarte. Y es lo que ha sido, y es lo que es. El Espíritu Santo es el que me ayuda, es el compañero, mi compañero fiel, que está a mi lado, que está a su lado, para ayudarle. Tenemos, ¿cierto?, que saber y entender que el Espíritu Santo es omnisciente, es omnipresente. Tiene los mismos atributos que tiene Dios, ¿cierto? Los atributos de Dios son omnisciente, omnipotente, es eterno, inmutable. Es amor, omnipresente. Y los atributos del Espíritu Santo, ¿cierto?, que es omnisciente. Esto está en 1 Corintios 2:10, 11. Omnipotente está en Romanos 15, versículo 19. Omnipresente en Salmo 139, versículo 7. Y también dice que el Espíritu de Dios puede ser blasfemado. Y esto está en Mateo 12, versículo 31-32. La misma atributos que son los que nosotros conocemos, los que nosotros entendemos a través de su palabra. Y nosotros lo aceptamos, y lo aceptamos por fe. El mundo no entiende, el que no lo conoce no entiende cómo tres personas en uno, si hay un solo Dios, y es un solo Dios. Pero los tres en uno, esta es la Trinidad. Y el Espíritu Santo es el que hoy está con nosotros. Esta promesa que Jesús le hizo, ¿cierto?, a sus discípulos de que él iba, ¿cierto?, y le iba a rogar al Padre para que enviara otro consolador. Que consolador, ¿cierto?, vuelvo a repetir, es en griego parakletos, y parakletos es el que está a tu lado para ayudarte. Nosotros podemos confirmarlo, que ha estado a nuestro lado, que nos ha ayudado, que hoy más que nunca nos hemos aferrado a su ayuda, a su presencia. La palabra de Dios, ¿cierto?, dice que cuando Él viniera no lo iban a ver, y como no lo iban a ver, por eso no lo iban a creer. Nosotros no lo vemos, ¿cierto? Los que estaban con Jesús veían a Jesús, veían sus prodigios, veían sus milagros, veían su forma de ser, su forma de caminar, pero el Espíritu Santo no le iban a ver, pero sí se iba a hacer sentir, porque el Espíritu Santo venía, ¿cierto?, con un propósito, venía, ¿cierto?, con una función. ¿Y cuál era esta? ¿Cierto? El evangelizar. Jesús, en el capítulo, en Juan capítulo 7, mire, vamos a buscar la palabra del Señor, que nos
enseñado siempre, ¿cierto? Que todo es por la palabra. Capítulo 7, versículo 39, dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. No estaba el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo fue enviado por el Padre una vez que Jesús fue glorificado. Una vez que cumplió su meta, que fue muerto en aquella cruz, que fue resucitado. Sabemos, ¿cierto?, que Él murió en la fiesta de Pascua y después, ¿cierto?, a los 50 días quedaba la otra fiesta, que era Pentecostés. Y fue el momento, ¿cierto?, cuando fue recibido, cuando su gloria a Jesús se le devolvió, la gloria que tenía al principio, de ser el Hijo de Dios, que tenía la misma gloria que tenía el Padre. Una vez, ¿cierto?, cumplido su labor, en el cielo, ¿cierto?, fue glorificado. Una vez que ya cumplió este periodo, estuvo, ¿cierto?, con los discípulos y estuvo con ellos, Él subió. Ya cumplió su labor, entró en victoria, ¿cierto?, y fue recibido como un rey vencedor. Ahí, en ese momento, cuando dice que Él que aún no estaba, porque aún no había sido glorificado, ¿cierto?, recibido en el cielo, sentado al lado de su Padre en el trono, ahí en ese momento Dios envía este Consolador, que llegó, ¿cierto?, a posesionarse, a cumplir su labor, ¿cierto?, a cumplir, ¿cierto?, esta labor tan importante que era de no dejar a sus hijos solos, a encaminar, ¿cierto?, por el buen camino, por el camino de la salvación, a presentarles la verdad. Y sabemos que la verdad es Cristo. Y benditos nosotros que pudimos adquirir esta bendición, el poder creer, el poder esperar, ¿cierto?, de que Él, el Espíritu Santo, es el que nos guía, ¿cierto? Una vez que en Pentecostés se hizo manifiesto, dice que bajó como el estruendo, donde se depositó, ¿cierto?, sobre sus discípulos en forma de lengua de fuego, porque ellos estaban unánimes. Como Jesús les dijo: ustedes esperen aquí, reúnanse aquí, no se vayan, no salgan, no se dispersen, únanse, porque va a llegar el Consolador, ¿cierto? Porque el Padre enviará al Consolador. Y lo hicieron, estaban unánimes, juntos ahí, unidos. Cuando se deposita sobre ellos, dice que el Espíritu Santo, ¿cierto?, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, llenos. Y ahí, ¿cierto?, es cuando se deposita sobre ellos esta lengua de fuego, en forma de lengua de fuego, ¿cierto?, porque es una forma, como también se depositó el Espíritu Santo, ¿cierto?, en forma de paloma. Cuando Jesús fue bautizado, no es una paloma, sino que es una forma de paloma. Acá una forma, ¿cierto?, de llama de fuego. Entonces, sobre sus cabezas, dice, y fueron llenos, porque estaban unánimes, juntos, esperando, obedeciendo a lo que Jesús le había dicho: esperen, porque solos no van a quedar. Y nosotros podemos y tenemos la convicción, ¿cierto?, de que esto es así, que Él está con nosotros, que no estamos solos, menos en este tiempo. Hoy, si nos aferramos a las promesas de su palabra en el Señor, es que no estamos solos, que ahora podemos entender más que nunca y testificar de que este Consolador, que es el amigo que está a nuestro lado para ayudarnos, como dice la palabra del Señor, ¿cierto?, en griego Parakletos, y esto es el que está a tu lado para ayudarte. Nosotros podemos testificar, nosotros podemos, ¿cierto?, hablar
y convencer al mundo de que el que cree en Él no estará más solo, porque este Espíritu Santo, una vez que le reconozcan, que le acepten en su vida, no le dejará solo. Mire, en Hechos capítulo 2, versículo 4, mire lo que el Señor nos habla. Hechos capítulo 2, versículo 4. El Señor dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Muchas veces se toma como confusión esta parte que se dice, ¿cierto?, que todo esto fue como que todos hablaban en lenguas raras, que no se les entendía, pero la palabra es tan clara que me dice en otras lenguas. Nos vamos de nuevamente al griego, y griego, ¿cierto?, lengua es glosa, y glosa significa idioma, idiomas. Lengua en griego es glosa y glosa es idioma. Entonces el Espíritu Santo les dio que hablasen en diferentes idiomas diferentes, para que todos entendieran. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo necesitaba, ¿cierto?, que los que estaban presentes, ¿cierto?, recibieran, aceptaran y comprendieran el mensaje que el Espíritu Santo traía. En Hechos capítulo 2, versículo 41, está esta parte cuando dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y añadieron aquel día como 3,000 personas. Miren, no estaban solos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en ellos había y estaba, ¿cierto?, esta curiosidad, porque la palabra dice que ellos decían: pero ¿cómo Él me habla a mí? Él habla mi idioma, ¿cierto? Y ellos comprendían, aceptaron y entendieron y recibieron lo que el Espíritu Santo quería que recibieran, ¿cierto? Entonces en ellos, ¿cierto?, hubo esta aceptación del mensaje, de lo que el Espíritu Santo quería entregar. Entonces el Espíritu Santo vino, ¿cierto? El Espíritu Santo vino a evangelizar. Por eso que hizo que hablaran ellos en diferentes idiomas. Miren el capítulo 2, en el versículo 9, dice: como pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Ellos se decían: ¿cómo ellos pueden hablar en nuestra lengua, ¿cierto? Su lengua original, o sea, lengua, su idioma. Lengua es idioma, no lenguas extrañas, sino que en su propio idioma. Por eso es que muchas veces se forma esta confusión en diferentes lenguas. Lengua es en griego glosa, y glosa es idioma. Entonces fue en diferentes idiomas. Estaban los partos, los medos, los elamitas, ¿cierto?, los de Mesopotamia, estaban los Capadocia, estaban, ¿cierto?, los de Panfilia, estaba Frigia, Egipto, ¿cierto?, habían de África, Cirene, romanos, cretenses, árabes. Mire lo que hizo el Espíritu. Dio diferentes idiomas para que ellos pudieran entender, para ¿cierto?, evangelizar, para enseñar, ¿cierto?, el evangelio de salvación. Y dice que ellos aceptaron y fueron bautizados 3,000 hombres. Qué hermoso,
qué hermoso lo que puede hacer el Espíritu Santo. Qué grande es lo que puede hacer el Espíritu Santo. Este Consolador que es nuestro amigo, ¿cierto? A través de estos idiomas, no de lenguas, porque muchas veces dice que diferentes lenguas y lenguas extrañas. Acá la palabra nos dice lengua extraña. Y se fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y lenguas en griego es idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y todos recibieron según el idioma que ellos tenían. Qué perfecto el Espíritu Santo cuando quiere entregar. Esa es la misión. Eso es, ¿cierto?, la misión del Espíritu Santo. Esta misión que fue cumplida, ¿cierto?, porque pudo edificar. Y eso es la misión que aún tiene con nosotros, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros podemos darnos cuenta que se forma mucha confusión. Hay confusión cuando yo me acuerdo siempre que siendo muy joven, siempre veía a los hermanos, ¿cierto?, desde muy niñita avanzar, hablar en lengua, que en esos años estaba mucho, se veía mucho esto en las congregaciones. Y me acuerdo de una pregunta de un hermano, y que me pregunta y me dice: ¿tu niña ha recibido el Espíritu Santo? Y yo dije no, porque lo primero que viene a mi mente es que yo no danzaba y yo tampoco hablaba en lengua. Por lo tanto, yo no podía decir que había recibido el Espíritu Santo, porque yo creía que el hablar en lengua, como lo hacían los hermanos, y el que danzaban como danzaban los hermanos, eso era tener el Espíritu Santo. Pero después el Señor me enseñó, me hizo entender por la palabra que es muy diferente lo que el Espíritu entrega a sus hijos en forma de dones a tener el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos deja claro en su palabra que es nuestra compañía, y nuestro compañero es el que me guía, es el que está, es el que permanece. Por eso dice: me iré, ¿cierto?, y enviaré. El Padre enviará el otro Consolador para quedarse, para permanecer con vosotros y en vosotros, ¿cierto? No es que el Espíritu Santo hoy baja, ¿cierto?, y toma el dominio sobre un hermano, sobre un grupo, ¿cierto?, y se forma una algarabía, y podemos ver, ¿cierto?, que quizás nos da ese celo de Dios cuando se toma, que el Espíritu Santo los toma, ¿cierto?, y los da vuelta, y los tira, y saltan y se caen uno arriba de otro. Es que están por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por la palabra, me dice que no, que el hablar en lengua, ¿cierto?, es un don. Tenemos el don de hablar en lengua, el don de interpretación, ¿cierto?, el don de sanidad. Pero el Espíritu Santo, como lo dice su palabra, ¿cierto?, es el Consolador, y Consolador, vuelvo a repetir para que no se nos olvide, que en el griego es Paracletos, y Paracletos es el que está a tu lado y te acompaña para ayudarte. Ese es el Consolador, el que transmite en mí la seguridad que no estoy sola, ¿cierto?, y que necesita, ¿cierto?, poder evangelizar, que nosotros podamos dar a entender al mundo, al necesitado, ¿cierto?, que hay una esperanza, que acepten a Cristo en su vida como su único Salvador personal, que caminemos, que aceptemos a Cristo en nuestras vidas. Cuando está el Espíritu Santo en nuestras vidas, tiene que haber un cambio, tiene que haber una nueva vida,
cuando el Espíritu Santo está, ¿cierto? Yo no espero que el Espíritu Santo esté para yo poder, ¿cierto?, alabar su nombre, para yo sentir su presencia, es sentir su presencia, la gratitud que está en nuestras vidas. Cuando lloro al escuchar la palabra, cuando lloro al darme cuenta la misericordia tan grande que el Señor, ¿cierto?, ha hecho en nuestras vidas, hoy nos podemos dar cuenta cuán privilegiados que somos nosotros, siendo tan imperfectos. Él nos perfecciona a través de su palabra, por su palabra, y su Espíritu Santo nos ha acompañado desde el principio. Desde Génesis hasta Apocalipsis está presente el Espíritu Santo, está presente el Padre, el Hijo. Pero hoy está con nosotros, no lo vemos como los discípulos vieron a Jesús, no lo vieron. La palabra dice que ya no volvería, ¿cierto?, para ser visto. Pero sí le podemos sentir, sí somos la habitación para que Él permanezca, porque Él no es una visita que viene y se va, sino que Él es nuestra compañía. Es el que nos hace, ¿cierto?, meditar, saber y entender lo que conviene, lo que no nos conviene. Él es nuestra luz de esperanza. Él nos lleva por el camino de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Cristo es nuestra verdad. Él es nuestra verdad. Él es el Espíritu Santo, ¿cierto?, que nos guía. Es el Espíritu Santo, ¿cierto?, el que nos lleva por el camino a la salvación, a la eternidad. Yo puedo confirmar y decir que la mayor evidencia de que el Espíritu Santo está con nosotros, la mayor evidencia es los frutos del Espíritu. Cuando los frutos del Espíritu empiezan a desarrollarse en mi vida, a formar parte de mi vida, es porque el Espíritu Santo vive en mí. Porque son los frutos del Espíritu. El Espíritu Santo, ¿cierto?, tiene frutos. Y si están en mi vida, si están en su vida, si usted logra adquirir y luchar por adquirir estos frutos, es porque el Espíritu Santo está. Es su compañía, es su compañero ideal. Es el que nos aparta del pecado, el que nos ilumina el camino. Los frutos del Espíritu, Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, fe, bondad, benignidad, templanza. Cuando estos frutos del Espíritu están en mi vida, el Espíritu Santo está. El Espíritu Santo vive en nosotros. No es el don que yo espero tener para poder decir que el Espíritu de Dios está en mi vida. No es la confusión que se dice, que Él se tira al suelo, o Él salta, o Él cae sobre los... Es porque está lleno del Espíritu. No. Aquí los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, pero para edificación. Porque Pablo enseña, siento ahí en el libro de Corintios, ¿cierto?, cuando enseña y corrige a este pueblo, ¿cierto?, que tenía muchos dones, pero estaban de mala forma, estaban, ¿cierto?, confundiendo, estaban haciendo, ¿cierto?, escandalizando lo que Dios realmente quería entregar. Por eso les enseña. ¿Y quién más que Él? ¿Cierto? Que Él decía que tenía más dones que ellos mismos. Él podía hablar mucho más lengua que ellos. Pero dice en cierta orden. Si alguno habla en lengua, tiene el don de lengua, también siempre tiene que haber el don, ¿cierto?, de la interpretación de lo que el Señor quiere decir. Porque este don se ocupa, ¿cierto?, para tener la función de edificar, para cumplir la misión, ¿cierto?,
que el Espíritu Santo da. Todo tiene una misión. El hablar en lengua para poder evangelizar, para poder edificar, ya sea al hermano que está hablando en lengua o a la iglesia que cumple esta función, eso es de Dios. Pero no puedo yo confundir que el Espíritu Santo, ¿cierto?, está en aquel que hace escándalo, aquel que el que se da más vuelta en el suelo es porque está más lleno del Espíritu Santo. Esa es una confusión que hoy en estos tiempos, ¿cierto?, se está como distorsionando lo que realmente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no baja y no se posesiona de una persona, ¿cierto?, para atormentarla, para tirarla al suelo. No, el Espíritu Santo es nuestro amigo. El Espíritu Santo es nuestro compañero. El Espíritu Santo está con nosotros y en vosotros, vive aquí dentro de nuestra vida, porque este es el templo. Él está. ¿Y cómo sé yo que está? Porque la mayor evidencia, como decía, son los frutos del Espíritu. Si están los frutos del Espíritu, cada vez van haciendo un fruto nuevo del Espíritu en mi vida, el Espíritu de Dios está en mi vida. Se ha regenerado mi manera de ser, mi manera de pensar. Todo esto conlleva a que el Espíritu de Dios vive en nuestras vidas. Es el que me guía, es el que me sostiene. Es el Espíritu de Dios el que habla a mi espíritu para poder adoctrinarme, para poder enseñarme. Por eso que es el Espíritu de Dios el que abre mi entendimiento, me da el conocimiento a través de su palabra. El Espíritu de Dios no hace nada sin que el Padre le ordene. Así de ordenado es el Espíritu de Dios. No es, ¿cierto?, el don a cualquiera, sino que el don, dice la palabra, que le da a quien Él quiere dar. Pero no por tener, ¿cierto? No yo por no danzar de esa manera. La danza es poder expresar, ¿cierto?, es la liberación de mi espíritu libre para poder danzar, para poder llorar, levantar mis manos llenas de la presencia de Dios. La libertad que está aquí adentro, cuando no hay ataduras, cuando no hay nada, uno puede alabar el nombre de Dios. Pero el Espíritu Santo es el que llena mi alma, llena mi corazón, regenera mi vida, mi manera de ser, mi manera de comportarme. Cómo ha regenerado las vidas de tal manera que empieza a florecer, empieza a fluir, empiezan a crecer estos frutos del Espíritu. Si los frutos del Espíritu están en su vida, están en mi vida, es el Espíritu Santo, mi fiel compañero. Qué grande es el amor de Dios, que si se hizo presente ahí en Pentecostés, para que estos discípulos, ¿cierto?, fueran tomados, fueran llenos de su Espíritu Santo, y les dio que hablasen en diferentes idiomas, para que todos los que estaban presentes, ¿cierto?, creyeran, ¿cierto?, que aceptaran este evangelio de salvación, ¿cierto?, para que pudieran, ¿cierto?, entender cuál era la misión de Jesús aquí en la tierra y aquí lo que Él venía. Y hoy nosotros somos beneficiados. Qué beneficio más grande el no sentirnos sola. No estamos solos, hermano. Sigamos adelante, porque este Consolador, este Espíritu Santo está con usted, está conmigo. Nos ha sostenido, ha sido nuestro amigo fiel. Él no nos ha visitado por un día y lo perdemos por otro, no. Nosotros somos el templo, Él vive conmigo, Él está presente diariamente las 24 horas del día. Es el que me insta
a buscarle la oración, en la alabanza, el que por su palabra se alimenta. ¿Cuántas veces vamos a la palabra, a la oración? Si hay un tiempo que el Señor nos ha dado para dar el tiempo a su Espíritu Santo, para que se llene, se regocije, es ahora. Hemos tenido tiempo de sobra para leer su palabra, escudriñar su palabra. Este es el Espíritu Santo, el que está con usted, el que está conmigo. Los dones son dones que Él da a quien Él quiere dar, ¿cierto? Y bendito el que posee estos dones y lo ocupa, ¿cierto? Libremente, limpiamente, en santidad, porque Él es santo. Y su Espíritu Santo dice que busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Hoy lo estamos haciendo. Hoy lo estamos haciendo. Le estamos buscando diariamente, continuamente. Y su Espíritu Santo se hace sentir. Su presencia se hace sentir. Es por eso que la palabra de Dios hoy me hace crecer y afirmar más mi fe de que no estamos solos. Hoy, este Consolador, este Espíritu Santo permanece, está con nosotros y estará por siempre, hasta que Cristo venga a buscarnos para llevarnos un día a la eternidad. Él estará, Él irá con nosotros. Por eso, que el Señor confirme su palabra en nuestras vidas. Quizás usted ya sabía todo esto o puede mucho más, pero lo que el Señor me ha entregado, lo que el Señor me ha hecho entender y saber. Hay palabras que no las sabía, que hoy puedo, ¿cierto?, entender lo que el Señor me quiere decir a través de su palabra. Nunca vamos a terminar de aprender. Hoy es la otra oportunidad que el Señor me entrega para aprender más de su palabra. Que el Señor confirme, que el Señor, ¿cierto?, haga vida en nuestras vidas su palabra. Y para el Señor que me ha dado esta preciosa oportunidad, Él es merecedor de toda la gloria y de toda la honra. Y que el Señor tenga de usted y de mí misericordia. Amén. Que el Señor le bendiga.